Dice así, hermanos: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Oramos, hermanos. Te damos muchas gracias por bendecirnos en esta mañana, Padre Celestial. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres el propósito de estar aquí, Señor. Porque tuviste misericordia, llegaste a nuestro corazón, nos has dado comunión contigo, nos has dado vida eterna, nos has dado salvación y nos ministras cada día. Te ruego que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo de meditación de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guíe, abra nuestro entendimiento y mis hermanos puedan comprender tu grande obra en la vida de cada uno. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, hemos estado meditando Génesis, ya vamos a entrar al capítulo 6 y vimos en el primer capítulo, segundo capítulo, la creación. La creación, que en el versículo 1 dice que la tierra estaba desordenada y como Dios es un Dios de orden, todo lo ordenó, todo lo puso en orden. Dios es un Dios de orden y Él pone orden en su creación. Y Él pone orden también en nuestra vida. Él es Dios de misericordia, Dios de bondad. Cuando Él llega a nuestra vida es para darle vida abundante. Eso lo mencionó Jesús allá en una de las pláticas que tuvo con los discípulos y los fariseos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que hace el Señor en el pasado y en el presente, en la vida de cada uno de nosotros. Meditamos entonces en el capítulo 3, la caída. Fue una situación desastrosa, muy complicada, muy difícil, porque el Señor no podía tener allí a Adán y a Eva ya con su pecado. Los sacó del huerto, los puso en la tierra, en el mundo, pero no los desamparó. Después Adán y Eva tuvieron dos hijos, el primero Caín, el segundo Abel, ya meditamos eso, y ahí ellos volvieron a vivir una experiencia dolorosa, muy dolorosa. Y la razón fue porque cuando Caín creció lleno de orgullo, de vanidad, de codicia, de resentimiento y un sinfín de cosas, y su hermano, un hombre totalmente diferente, muy cuerdo, muy respetuoso, un joven dedicado a Dios, conocido, y Dios, el Espíritu Santo lo menciona como un hombre justo.
Pero Caín, su hermano, era diferente. Con ese orgullo, con esa venganza, mató a su hermano. Y esa experiencia en la casa en la familia de Adán y Eva fue realmente desastrosa. Pero enseguida hay un nuevo comienzo. En el capítulo 5, bueno, ahí vemos también que Caín formó una familia con sus hermanas, porque Adán y Eva tuvieron hijos, hijas, y así estaba en esos principios, que se podía casar con su hermano o con su hermana, no había problema, porque estaba iniciando la humanidad. Entonces Caín se casó con una de sus hermanas, pero era un hombre errante, lleno de resentimientos, de mucha venganza. Engendró a hijos, y engendró ahí a uno de sus hijos que se llama Lamec. Y ese Lamec dijo finalmente que si Caín fuera vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. Hubo una familia mala. Quiero que tengan presente esto. Una generación mala, la familia de la generación de Caín. Una generación mala, perversa, vengativa, llena de resentimiento. Solamente vivir para sus intereses personales. Pero Dios bendice a Adán y a Eva y les concede otro varón, otro hijo. Y este hijo es Set. Dice que a partir de ahí los hombres de esa generación adoraron a Dios. Y ahí podemos entender lo que se ve en este capítulo 5 y capítulo 6, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios temerosos. Set, hijo de Eva y de Adán, y sus generaciones. Todos ellos vivieron, quienes 800, quienes 900 y tantos años. Y aquí Lamec, hijo o la descendencia de Set, es de ese linaje. No es el Lamec que engendró Caín, sino es el Lamec que engendró la descendencia de Set. Lamec aquí vivió 700 y tantos años. Todos estos hombres de la generación, de la descendencia de Set, hombres de Dios, hombres temerosos de Dios. Adán y Eva tienen oportunidad y ahí hay un nuevo comienzo. Dios les bendice con ese hijo Set, y de ahí vienen otros hijos, otras generaciones del mismo linaje, y nació Enoc. El padre de Enoc es Jared. Y Enoc vivió 365 años y tuvo como propósito agradar a Dios. Dice el texto que Enoc caminó con Dios. Ahora vamos analizando un poco. La generación de Caín, una generación mala, viviendo esas tierras. Y la generación de Set, de Jared y de Enoc, viviendo esas situaciones con esas personas. Porque ustedes saben que los que no temen a los hombres, mujeres, que no temen al Señor, ellos buscan cómo destruir, cómo echar abajo a las familias, porque ven sus propios intereses.
Pero vemos ahí a Enoc haciendo la diferencia en su tiempo, viviendo esos momentos de aflicción, de injusticia, a donde no había ley, no había gobierno. La generación de Caín vivían como les daba la gana. La generación de Set y de Enoc vivían de acuerdo al temor de Dios, totalmente diferente, totalmente contrario. Sí, hermanos, viviendo esa situación. Entonces tenemos ahí a esa generación, y Enoc, un hombre que sobresale y es mencionado en el Nuevo Testamento. Y tenemos aquí también donde dice ya el capítulo 5 que vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén 900 y tantos años, pero Lamec engendró a Noé, otro hombre, haciendo la diferencia. Y podemos aprender aquí, en nuestra generación, mis hermanos, con esos años, podemos, me atrevo a mencionar, con esos pocos años que el Señor nos concede, ¿cuántos años tenemos? Y ya algunos ya nos sentimos viejitos. Ya nos pesan las rodillas. Ya se empezó a pintar la cabeza. Ya se ve usted en el espejo y ya se dibujó ahí el gallito. Ya se empiezan a colgar las mejillas. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hace unos días platicaba yo con una persona y le pregunté, ¿cuántos años tienes? 55 años, dice. 54, 55 años. ¿Y aquel hombre ya se siente así? Y él dice, ya estoy caducando, dice. ¿A los cuántos años ya se siente con ciertos problemas? Y ahora, más en estos tiempos, se van a utilizar más las enfermedades. Podemos hacer una diferencia en estos pocos años que el Señor nos concede. Y aquí podemos ver en el versículo 32, leemos por favor el versículo 32 de este capítulo 5. ¿Cuántos años vivió Noé? 500 años. Y engendró, hasta esos 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 500 años. Pero miren lo que hay ahí en el versículo 28. Leemos el 28. Dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso sucedió, la maldición sucedió cuando Adán pecó. Dice: por causa de ti maldita será la tierra. Hay una diferencia ahí, que Dios maldijo la tierra, pero no maldijo al hombre, no maldijo a Adán. Y eso le vuelve a decir a Caín cuando mató a su hermano: por causa de ti será maldita la tierra, le dice a Caín. Entonces, fíjense bien, hermanos, aquí Lamec como un profeta, cuando él dice aquí en el versículo 29, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Aquí cuando dice este nos aliviará de nuestras obras, aquí nos da un poco de luz cómo
¿Cómo era en esos tiempos? No nos dice cuántos años vivió Caín y sus generaciones, no nos dice. Pero sí nos dice cuántos años vivió Matusalén, cuántos años vivieron los de Jared y otros. Muchos años. Muchos años. Mucha maldad, mis hermanos. Mucha injusticia. Aquí cuando Lamec habla de esta manera, está él dando a conocer la aflicción de su tiempo. Y muchos años. Muchos años. En donde podemos ver la generación de Set y estos hombres que se mencionan aquí en este capítulo, caminando fielmente con el Señor. Lamec, como un profeta, dice: nos aliviará de nuestras obras. Era una carga muy grande, era aflicción, grande aflicción vivir en estos tiempos. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted que dicen los jóvenes o los matrimonios, dicen: ¿para qué traemos niños a este mundo? ¿A qué los traemos a este mundo? ¿A qué los traemos, hermanos? Ustedes quizá han dicho esto, porque realmente este mundo es de mucha aflicción. Como dice Jesús: en el mundo tendréis ¿qué? Eso es lo que va a haber, mis hermanos. Y allá en un libro, en uno de los salmos, creo que es Asaf, uno de los cantores, él está inconforme con la vida, con la situación de la vida. Y él dice: ¿cómo es que los impíos, cómo es que los malos, los pecadores prosperan? No pasan aflicción, no pasan dolores. No es como aquel que apenas tiene un trabajo para sobrevivir y come limitadamente. Pero aquel impío, aquel malvado, no pasa esas situaciones. Pero hay una diferencia, que el que teme a Dios, dice Proverbios, que un pan tostado o una tortilla tostada le sabe sabroso, porque Dios le da paz en su corazón. Hay tranquilidad en su mente. Dios bendice a esa persona. Pero Asaf dice: por poco y me deslizo, por poco y peco contra ellos, y pidió perdón a Dios. Él dice: tan necio era como una bestia de carga. Es decir, me estaba volviendo irracional. Así menciona Asaf en el salmo, en uno de los salmos, es entre 75 y 77. 73, gracias, Señor. Entonces, miren, hermanos, en esos tiempos había mucha aflicción y vivían años, muchos años. Nosotros tenemos el más robusto, tiene 75, 80, 85, 90 años, al menos los que estamos aquí. Y pasamos aflicción. Pero son pocos años. Y estos hombres que vivieron muchos años. Entonces, aquí podemos ver, cuando habla Lamec, hermanos, un hombre dedicado al Señor, educando a su hijo, a este hijo. No se mencionan los otros, ¿no? Sí se menciona, pero no dice su nombre y no dice cuántos hijos tuvo Lamec. Pero a este Noé, que aquí resalta, podemos ver la educación.
la formación, la atención que da Lamec a Noé. Y no paso por alto esto, hermanos, porque no dice aquí, pero está incluido, que Lamec oraba a Dios con su esposa, sus otros hijos, y ahí tenía a Noé. Va creciendo Noé, 1 año, 2 años, 3 años, 15, 20, 30, 40 años, ya es 40 años, ya es un joven. Entre los hebreos, un joven era de 40 años. Y ahí va, ya está formado. Noé, hombre temeroso. Así lo dice, ahorita vamos a ver quién lo dice. Pero yo puedo apreciar aquí mucho el trabajo de Lamec, este hombre de Dios, educando a su familia bajo el consejo de Dios. No sabemos si tenía un documento, no sabemos eso, pero tenía su corazón puesto en el Señor. Y esta es una enseñanza para nosotros. Importante es que usted y yo estemos en el Señor, dependamos del Señor, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos. Y aquí Lamec dice que dedicó tiempo. Entonces, aquí en el versículo 30 dice: vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Cuántos años? Muchos años dedicado al Señor. Muchos años. Pero ahora entra en el escenario, entra Noé. Pasaron 500 años, 499 años. Conoció a su esposa y tuvieron, no se menciona el nombre de su esposa, pero se menciona el nombre de sus hijos. Y tuvieron 3 hijos. Y ahí está otra vez Noé con la enseñanza del abuelo, de los abuelos, del bisabuelo, la enseñanza del consejo de su padre, enseñando a sus hijos, enseñando a sus nietos, hombres dedicados a Dios. 500 años. Y vemos entonces en el capítulo 6, hermanos, miren cómo cambia la situación. Vamos a ver el panorama. Yo espero que los ventiladores les den a ustedes un poquito de frescura. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Por favor, pónganse de pie. Y leemos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pueden sentarse, mis hermanos. Entramos al capítulo 6. Dice aquí, hermanos, recuerden ustedes estas 2 generaciones. La generación de Set, por un lado, hijo de Adán, a donde se menciona Enoc y se menciona a Noé, hombres de Dios. Se les conoce entonces como hijos de Dios. ¿Sí, hermanos? Estos versículos, los teólogos le dan entran en dificultades. Y muchos entran en dificultades. Pero estudiando y viendo el principio, está la generación de Caín. ¿Y cómo es la generación de Caín? Mala.
perversa, muy mala. Entonces, y de eso se pobló la tierra. Es como cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, hablando en parábolas, que salió el sembrador, tiró la semilla, el trigo no se siembra como el maíz, sino se prepara la tierra y se avienta el trigo. Así se siembra el trigo, así como algunos, yo no había visto esto, pero algunos siembran así también los frijoles. Entonces dice que al otro día, después de que el sembrador salió a sembrar su trigo, dice que cuando ya salió la planta, había que, ¿recuerdan ustedes lo que dice Jesús? Que había nacido también, ¿qué? La cizaña. Y entonces uno de ellos dice, ¿quieren que arranquemos la cizaña? ¿Y qué dice Jesús? No, deja que crezca. Porque si arrancas la cizaña, puedes arrancar también el trigo. Y así está nuestra población. ¿Sí, hermanos? Bueno, ahí hace referencia a los que supuestamente creen en el Señor. Porque dice que en el día final, ahí va a venir el Señor con sus ángeles, va a mandar a sus ángeles en los 4 puntos de la tierra y va a recoger el trigo o las ovejas y lo va a poner en su granero o en su redil y los cabritos y la cizaña al fuego. Pero así está la población, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas e hijos. ¿A quiénes? A la descendencia de Caín y a la descendencia de Set. Así pasó. Y entonces versículo 2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres. Con todo respeto a mis hermanos y hermanas, aquí están los jóvenes, varones y mujeres. ¿Y cómo ven a los hombres allá afuera? Las jovencitas, guapos. ¿Los ven? Y los varones, nuestros jóvenes, ¿cómo ven a las jóvenes allá afuera? Y algunos dicen, ella sí me entiende, él sí me entiende, ¿sí? Con esto voy a formar mi hogar. Esto pasa en la actualidad. Y dice, pasa por alto la vida cristiana, pasa por alto su vida con el Señor, su vida espiritual, lo pasa por alto. Y recuerdo que una jovencita, pues, yo le llamé la atención una y otra vez y le dije, no te conviene ese joven, pero está muy guapo, dice. Pero es un maldiciente, drogadicto. Yo lo voy a convertir. Pues nunca pude convertir. Pasaron 20 años, tuvieron hijos, y uno de esos hijos cayó también en las drogas como su papá. Y después entre ellos se drogaban, papá e hijo, y terminaban peleándose. Una cosa terrible. Y ella sufriendo aquello. Una jovencita toda demacrada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, ese es el tipo de generación que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Es decir, hubo una mezcla entre ¿qué, hermanos?
entre la generación de Caín y la generación de Set. Y eso fue lamentable, mis hermanos. ¿A dónde los llevó? A un juicio. Bueno, miren, entra Dios al ver esta situación. Versículo 3, vamos a leer del versículo 3, 4 hasta el 7. Vamos a leer, hermanos. Abra su Biblia y leemos. Y dijo Jehová, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé o borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense bien, hermanos, cómo estaba cómo estaba la tierra, cómo estaba la población de estos hombres, mujeres. ¿Cómo era, hermanos? Miren, al grado de que Dios intervino. Cuando Dios interviene es cosa seria. Y Dios es el que dice el versículo 3, no voy a pelear con el hombre. No voy a pelear con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, es débil. El hombre es malo, mis hermanos. El hombre es malo. Cuando una persona no conoce a Cristo, puede en cierta manera tener educación en su familia y limitadamente ser respetuoso. Pero el hombre es malo. Es el único que destruye a su propia gente. El hombre es malo. Es carne. Dice, yo no voy a pelear. ¿Y cómo toma la decisión de que Matusalén vivió 969 años y el otro 970 y tantos años, y de ahí le reduce los años a 120 años? Pero Moisés dice, el más robusto es de 70 y 80 años, pero aún con todo hay mucha aflicción, mucha molestia. Y ahorita con las cosas que comemos enlatados, lata y cartón y bolsas, todo envasado, mucho más las envolturas, mucho más todavía, mis amigos. Y los niños, muchos nacen enfermos. ¿Y cómo duele? Hay un pastor joven, muy joven él, tiene un bebé de 1 año con problemas. Tiene a su esposa también con problemas. Esto es muy doloroso. Platicaba ayer con un hermano y le decía, me duele mucho. Es un pastor. Me duele mucho porque es un pastor joven, esposo joven, padre joven. Pero así está la situación en estos tiempos. Y en estos tiempos de Noé,
¿cómo se llama este hombre? De su padre Lamec. Una situación muy dolorosa. Sin embargo, ellos están delante del Señor. Y aquí el Señor toma decisiones. No voy a pelear. No voy a pelear. Y el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. La maldad de los hombres era demasiado en la tierra. Y que todo pensamiento y toda decisión de los hombres era solamente el mal. Se habían contaminado parte de la generación de Seth y parte de la generación de Caín. Se habían contaminado. Y esto había llegado a la presencia de Dios. Y entonces dice Dios: me arrepiento, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Aquí hay una parte a donde dice que Dios no es como el hombre que se arrepiente. Él, a su pueblo y a sus hijos, Él cumple sus promesas. Él dice, no se arrepiente de haberlos rescatado. Pero aquí es una diferencia, mis hermanos. Aquí es punto y aparte, porque la maldad es un caos en la tierra. Y entonces toma la decisión: voy a borrar. Dice el versículo 7, y dijo: reharé o borraré de sobre la faz de la tierra todos los hombres, todos. La generación, parte de la generación de Seth y la generación de Caín. Todos. Pero aquí vemos siempre un hombre que teme a Dios. Un hombre que teme a Dios, que hace la diferencia. Y ahí vemos a Noé. ¿Qué dice Dios de Noé? Hermanos, ¿qué dice Dios de Noé? Vamos a leer versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice Dios de Noé? Varón justo. Era perfecto. ¿Y qué más? Con Dios caminó. A ver, ¿cuántos verbos tenemos aquí? El versículo 8. ¿Halló qué? Gracia. Halló gracia. Era varón ¿qué? Justo. ¿Era qué? Perfecto. Y era, y su decisión era caminar con Dios. Fíjense bien, mis hermanos. ¿Quién dice esto? Me llama la atención, porque ¿quién dice esto, mis hermanos? ¿Quién lo dice? Dios. ¿Lo dice su abuelo? ¿Su papá? ¿Su vecino? ¿Quién dice esto? Dios. Miren, hermanos, ¿qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Cuál es la decisión de usted? Aquí, este hombre, Noé, tiene 500 años. 500 años tiene. 500 años caminando con Dios. Y Dios es el que dice: varón justo, varón recto, varón perfecto. ¿Qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de mí? En estos tiempos, ¿cómo está nuestra generación? Como mexicanos, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Qué dice Dios? ¿Qué puede decir Dios? Esto es importantísimo. Joven, ¿cómo es tu andar? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus decisiones? ¿Cómo es tu palabra? Oigo, hermanos, y escucho y me da tristeza esto, hermanos. Cuando un hermano dice de otro, porque lo conoce, porque son vecinos, en sus negocios no son justos, en sus pláticas hablan palabras obscenas, groserías. ¿Cómo son tus pensamientos, joven? ¿Cómo es tu pensamiento, hermano, hermana? ¿Cómo es? La vez pasada hicimos una visita a una familia de la iglesia y nos acompañó un hermano.
Y entonces yo estaba dando pues palabras de Dios ahí a la familia, y entró este hermano, y él empieza a hablar y a decir, y se le salían las palabras, malas palabras, y yo le tuve que decir: tranquilo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué? O sea, si él lo hizo ahí delante de nosotros, ¿qué no hace allá cuando se encuentra entre la plebe? ¿Qué hace? ¿Cómo se conduce allá? Entonces aquí tenemos que ver qué dice Dios de ti. ¿Cómo te ve el Señor? ¿Cómo nos ve? Porque Él llegó a nuestro corazón para que tengamos vida en abundancia. Que vivamos de manera justa, recta, íntegros, consagrados, temerosos. Muchas veces se le ha dicho esto a un borrachito: él, según ha perdido la razón, está ebrio, alcoholizado, pero ponle ahí el carbón, ponle ahí la lumbre, a ver si se avienta, o a ver si toma la lumbre. No lo hace. Eso quiere decir que está consciente. Eso quiere decir que razona. Entonces, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Cómo hablamos en estos tiempos tan complicados? Sí tenemos que ver, mis hermanos. Llegamos solamente hasta el versículo 10, pero del versículo 11 hasta el final de este capítulo, ahí podemos ver a Noé, podemos ver a Dios hablando con Noé, haciendo tratos, haciendo convenios, haciendo pactos. Y yo entiendo esto, mis hermanos, que en estos tiempos nosotros podemos hacer la diferencia, porque Cristo vive en nuestro corazón. Y Él quiere que vivamos como debemos vivir según Pablo a los tesalonicenses. ¿Cómo debemos vivir? Con gozo, orando, agradecidos, porque esto es la voluntad de Dios. No destruyendo a nuestro prójimo, sino siendo apoyo, en todo momento siendo apoyo. Que se haga una costumbre de vida, mis hermanos, el respetar al prójimo, respetar a las personas. Algunos nos conocen y saben que somos cristianos, y saben que cargamos una Biblia, saben que no hablamos groserías. Algunos nos conocen, pero otros no nos conocen. Y el que no nos conoce nos debe conocer por el comportamiento, la conducta, la palabra que hablamos, que no somos vengativos, que no somos egoístas, que no pasa como dice aquí como dice esta palabra, que aumentó el mal y entre los hombres solamente el mal había, solamente el mal estaba. Entonces este es un desafío, mis hermanos. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Si viene un juicio como el de Noé, como en los tiempos de Noé, que él aparte. Como dice aquí, el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero aquí los de Alfa y Omega son todos llenos de gracia. Todos hayan gracia delante de Dios. Todos. Que Dios pueda decir:
me agrada este varón, me agrada. Y Él va a llevar adelante sus planes con usted y conmigo. De verdad, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer como lo hizo con otros. ¿Por qué? Porque así como Noé, con sus 500 años caminando con Dios, porque fue educado con oración, fue educado con la presencia de Dios. Su padre Lamec se encargó de hacer eso. Su abuelo se encargó, allí estaba su mamá también. Se encargaron de hacer eso. Y ahora Noé es un hombre hecho y derecho con 500 años y Dios lo reconoce, Dios lo identifica. Y entonces, mis hermanos, ahora nos toca a nosotros. Aquí estamos, en este tiempo, para hacer diferencia. Y vamos a orar. Y preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo me ves? ¿Qué puedes decir de mí, Señor? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo es mi comportamiento, Señor? ¿Te agrada cómo soy? Vamos a orar, Señor. Y usted se conoce, usted sabe cómo son sus pensamientos, cómo son sus decisiones, qué palabra hay en su boca, en su mente. Hay que confesarlo al Señor. Vamos a orar. Pónganse de pie, mis hermanos, y oramos. Dios y Padre mío, Padre nuestro, te damos muchas gracias en estos momentos, porque esta palabra que hizo efecto en la antigüedad, cuando todo iba mal, cuando todos los hombres se habían descarriado, se habían pervertido, hubo un hombre, Noé, el que hemos considerado ahora aquí en este pasaje. Noé, con sus 500 años, su familia, sus hijos, su esposa, sus hermanos, hermanas, con su padre, todos en tus caminos, tomando la decisión y sus decisiones puestos delante de ti, caminando, haciendo, llevando a cabo esa comunión, esa relación, ese temor. Y en este tiempo tú viste a Noé, un hombre agradable, un hombre simpático, una persona delante de tus ojos lleno de gracia. Pero ahora estamos aquí nosotros. Y tú conoces nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestras decisiones, dónde está puesto nuestro corazón. Si llega el momento en que tú haces un juicio, ¿cómo nos considerarías o cómo nos consideras ahora? Porque nosotros confesamos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro andar, nuestro vivir? Te ruego, Dios, que tengas misericordia y perdones nuestras maldades, perdones nuestros pecados, porque a quien ofendemos primeramente es a ti, Señor. Perdónanos, santifícanos, Padre Dios, y levanta nuestra persona, levanta nuestro corazón, purifica nuestro ser, nuestra mente, y que en estos tiempos complicados, a donde la gente, la juventud no tiene temor, donde hay muchas personas que tienen todo el propósito, toda la intención de contaminar a los niños, a los jóvenes con drogas, con alcoholismo y otras cosas, que nosotros podamos marcar la diferencia. Bendice a nuestros jóvenes, tómalos en tus manos, que tu Espíritu Santo les llene de tu poder, de tu gracia, de tu fortaleza, tengan temor y anden rectamente delante de ti con el propósito de agradarte. Pero perdona nuestras maldades, Señor, perdona nuestros pecados,
De modo que seamos personas firmes delante de ti, honestos, hombres, mujeres que tú puedas usar, que la palabra que compartimos, que hablamos con las personas, lleven respeto, lleven palabra, que puedan alentar, que puedan dar esperanza, que puedan aconsejar al prójimo que necesita. Te rogamos, Dios, que perdones nuestros pecados y que como iglesia tú nos levantes muy en alto, Señor, que tengas a Alfa y Omega muy en alto, porque yo sé que tú amas a toda Alfa y Omega. Te ruego, Dios, que seas con nosotros, tu perdón, tu santidad, tu pureza se llene en nuestro corazón por tu perdón, por la sangre preciosa de Cristo. Y muchas gracias, Dios, por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad. Amén. Vamos a cantar, hermanos. El Señor nos llama.